La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Karina Colioca y les doy la bienvenida a una nueva emisión de La Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de algo que está siempre muy presente en los diarios, en las noticias en general, pero a la que no le damos mucha importancia. Vamos a hablar de la problemática ambiental en la Argentina, que para mi gusto tiene un bajo nivel de politización. ¿Cómo se lee esto? Bueno, los partidos no tienen un posicionamiento claro y expreso sobre la agenda ambiental y esto genera una política ambiental bastante escasa. Esto lo digo a título casi personal, ¿no? Pero también deja en evidencia la fragilidad de las coaliciones legislativas a la hora de tratar leyes para esa área. Si hablamos de leyes, las más importantes sobre temas ambientales aprobadas a nivel nacional durante la última década son la Ley de Bosques Nativos y la de Protección de Glaciares, un tema que hace muy poquitos días volvió al tapete gracias a un enorme desprendimiento que hubo en la Antártida de un bloque de hielo de 5.800 kilómetros, una locura. Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático allá por 1994. Se comprometió formalmente en el desafío de evitar que la actividad humana desestabilice peligrosamente el sistema climático. Todo esto suena maravilloso, pero poco entendible, y por ello es que invitamos hoy a nuestros estudios a Daniel Anaya, meteorólogo graduado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de nuestra casa, por supuesto, de la Universidad de Buenos Aires, quien además posee una maestría en Defensa Nacional. Muy buenos días, Daniel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Daniel, vamos a tratar de entender esto de medio ambiente, de políticas de medio ambiente, porque uno cree, al principio, cuando comenzamos a hablar de este tema, uno dice medio ambiente y automáticamente empieza a pensar en los residuos, ¿no? En esto de tengo que sí o sí separar un residuo del otro, qué es lo que pasa con los glaciares, el recalentamiento global, pero lo que yo quiero saber es ¿de qué hablamos cuando decimos que hay que discutir política ambiental? Bien, yo creo que lo que se aborda poco y que es relevante a la hora de discutir política ambiental es pensar el modelo de país y el proyecto productivo del que estamos hablando, ¿sí? Como vos bien decías, en general cuando se habla de medio ambiente se tiende a pensar o en residuos o por el otro lado, la primera idea que viene a la mente son las ONG ambientalistas y no se piensa en lo que es fundamental, que es el medio ambiente pensado de manera aislada, al igual que otras cosas, ¿no? La educación, la salud, la industria, pensados de manera aislada, no tienen un sentido de por sí. Entonces, si queremos tener un proyecto que sea sostenible ambientalmente, y si queremos cuidar el medio ambiente, tenemos que discutir un proyecto de país. Y me parece que es importante enmarcar esto antes de cualquier discusión que tenga que ver con lo medioambiental, porque si no se puede caer en discursos que no tengan en cuenta todas las demás facetas de lo que es una nación y el desarrollo integral de un pueblo, y bueno, tiendan a desentenderse de otros factores o elementos que son fuertemente condicionantes a la hora de pensar una política ambiental. ¿Y en qué situación se encuentra o en qué nivel se encuentra la Argentina en cuanto justamente a lo que tiene que ver con políticas medioambientales? ¿Tenemos así como una tradición de ocuparnos de estos temas o no? Y mira, yo te diría que el problema es justamente como no se discute qué proyecto de país o se tiende a evadir la discusión de los modelos de país, la discusión del medio ambiente queda o bien de lado o bien rezagada o queda estrictamente al cuidado de los afectados directos, ¿sí? Los afectados directos por una minera, los afectados directos por la contaminación de alguna industria, los afectados directos por las subestaciones eléctricas, digamos, tienden a ser ellos los que quieran discutir una política ambiental, quizás sin los elementos que pueden aportar los partidos o las organizaciones políticas que, por otro lado, tienden a desentenderse un poco porque entran en contradicción, digamos. Y es difícil en la Argentina discutir la política ambiental porque el modelo de país que tenemos, lamentablemente, o el marco en el cual se encuentra nuestro país es de alguna manera un país periférico en el mundo, en donde tiene que aceptar pasivamente ciertas políticas, o muchas veces tiende a aceptar pasivamente ciertas políticas que implican una contaminación, digamos. La inserción de la Argentina hoy en el mundo tiene más que ver con la explotación agropecuaria y minera, y que son sectores donde hay, digamos, está probada una contaminación muy severa en las regiones donde hay explotaciones de este tipo, pero donde discutir eso implica discutir el modelo productivo y implica discutir necesariamente la inserción de la Argentina en el mundo. ¿Queda bien haber suscrito el protocolo de Kioto, por ejemplo, pero borrar con el codo lo que firmamos con la mano?
Sí, yo creo que muchas veces también esos protocolos o estas pautas que se fijan internacionalmente, vinculadas más bien a las emisiones y esas cosas que son relevantes a nivel global, no son tan relevantes cuando vemos cuánto aporta nuestro país en eso. Digamos, nuestro país no es un gran emisor los grandes emisores de dióxido de carbono son China, Estados Unidos, no la Argentina. Lo que en la Argentina tenemos son otro nivel de problemas ambientales que tienen más que ver con justamente el modelo productivo y con la afectación de la población y no con una contribución que estemos haciendo relevante o significativa. Si bien es importante tomar una postura en estos temas, si bien es importante que nuestro país pueda tener una política y dar un ejemplo de un compromiso ambiental, pero ese compromiso ambiental no puede estar únicamente ligado a reducir emisiones, porque si no también lo que podemos caer es en esto. Estados Unidos, China no respetan los acuerdos que se firman de reducir emisiones, pero nosotros que contribuimos nada lo tenemos que respetar y a veces postergar el desarrollo industrial por reducir nuestras emisiones. Correcto. Ahora, vos decís que el modelo de país, estamos nosotros en este momento en un país agroexportador, ¿no? Donde la actividad agropecuaria es muy fuerte. ¿Qué pasa con la deforestación? Digo, por un lado estamos tratando de conseguir más espacio, más tierra para poder cultivar, y por otro lado estamos creando un daño al medio ambiente argentino. Sí, y la frontera, sí, centralmente lo que viene pasando en los últimos tiempos es que la frontera de la soja avanza, digamos, con el aumento de la rentabilidad de esta producción, avanza sobre bosques, sobre reservas y a veces también sobre zonas de otro tipo de climas en donde se empiezan a buscar adaptaciones de la soja o meterle, digamos, modificaciones genéticas, introducir otro tipo de modificaciones que le permitan ser de golpe resistente a climas más áridos, resistente a sequías, y en donde pareciera que estamos corriendo una carrera de ver cuántas más soja podemos producir y no estar viendo que lo que estamos produciendo por ese lado, que es la soja hoy, es el principal producto de exportación de la Argentina, la principal fuente de divisas. ¿Por dónde se están yendo todas las divisas que generamos con la exportación de soja? Si están sirviendo, si es algo que estamos haciendo para financiar un proyecto de desarrollo. Costo-beneficio. Sí, ¿Cuál sí, es el costo-beneficio, no? También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de medio ambiente y en pos de extender estos límites para la soja, también se le quita a la fauna muchísimo lugar. Y eso también es parte del medio ambiente, algo que en general no se habla y que está, si uno lee como la letra chica del contrato, es bueno, si vas a deforestar vas a dejar una cantidad enorme de animales sin su lugar, su hábitat correspondiente. ¿Cómo hacer para tratar de coexistir, ¿no? Con un sistema de país que ya está y que va a ser muy difícil, al menos en lo inmediato, cambiarlo, pero sí hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, yo creo que hay que prestarle más atención, y que creo que de la política a veces se hace poco, a gente que trabaja en estas cosas. Digamos, hay muchas personas que están dentro de la Universidad de Buenos Aires en particular, viendo la manera de tener explotaciones de otro tipo. Me acuerdo ahora en la Facultad de Ciencias Exactas, de la que yo vengo, se hace una publicación semanal que se llama El Cable, y ahí salen los trabajos de los distintos grupos de investigación de la facultad. Hay grupos trabajando en ver de qué manera se hacen explotaciones donde se pueda conciliar fauna impuesta, como puede ser ganadería, con la fauna autóctona, preservando ese ambiente. O sea, ir hacia explotaciones que tengan que ver más con conservar el ambiente y hacer una explotación que sea respetuosa a eso. Ahora, evidentemente el modelo sojero no nos va a dar respuesta a esto. No nos va a dar respuesta porque consiste en lo contrario, en matar a todo menos a la soja o al resistente al Roundup. Y bueno, tenemos que ver la manera de ir a explotaciones que sean más sostenibles. Alguna vez en otro programa dentro de esta misma radio yo pregunté por qué no se podía utilizar la energía eólica en Argentina teniendo tantos climas y con tanto viento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en La Pampa, suponte. Y alguien me contestó que no, porque eso de alguna manera también modifica el medio ambiente. ¿Estás de acuerdo con que ese tipo de energía no debe ser usada? Bueno, eso es un tema controversial porque en principio toda la actividad humana modifica el ambiente. La búsqueda sería ver cuál es la que menos daño le haga. En particular, la energía eólica está vista mundialmente como una de las que menos impacto ambiental tiene, dado que si no producís energía con molinos, la producís o quemando combustible fósil,
que hoy es más del 90% de la matriz energética argentina depende de los combustibles fósiles, o haciendo represas, que la Argentina tiene explotado la casi totalidad de su potencial hidroeléctrico. O sea, tenemos algunas represas que se podrían construir en el noreste, que hay una gran oposición, con lo cual es inviable que se haga. Y después las de Santa Cruz, la Pernich y la Kirchner, pero después no hay muchas más represas para hacer, con lo cual no tenemos muchas más alternativas si queremos reducir la quema de combustibles fósiles. Y en particular, viendo a la Argentina, que es en el mundo uno de los países con más potencial eólico, dado que tiene vientos constantes y de importante intensidad en toda la Patagonia, estamos hablando de algo que no debería ser dejado de lado. Y es relevante mencionar que algo que pasó en el año pasado, si no me equivoco, que se hizo una licitación, o este año ya, se hizo una licitación de 1000 megawatts de energía eólica para instalar parques eólicos por 1000 megawatts, y se dejó afuera de gran parte de esa licitación a la industria nacional. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que produce casi el 100% de un molino de viento. O sea, tenemos el clúster eólico, la Cámara de Industriales viene de Capital, viene trabajándose mucho en la promoción de los clústeres eólicos que armaron, juntando a todas las empresas que producen las distintas componentes, y están en capacidad, están en condiciones, y lo han hecho. Ya han instalado un parque eólico en La Rioja, si no me equivoco, o en San Juan, casi íntegramente nacional, con lo cual estamos hablando de puestos de trabajo de alta calificación, puestos de trabajo de calidad que generan una producción y que generan un efecto multiplicador. ¿Y por qué se dejó de lado la industria nacional? ¿Es una cuestión política? ¿Por qué fue? Y lamentablemente no se ha tenido políticas al respecto. Ahora, bueno, hay un claro, la industria nacional tiene un claro retroceso, y los últimos 10 años, lamentablemente, ese sector quedó relegado de la política. Se priorizó a veces el financiamiento, y hay algo que es interesante para discutir, ¿no? Como el financiamiento muchas veces es el que termina siendo la política y no la misma política. Cuando se licitaron las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, esas represas, había más experiencia argentina en fabricación de represas de ese tipo que chinas, pero China traía el financiamiento. Entonces se deja de lado a Pescarmona, que es la empresa de Pescarmona, es una empresa con experiencia en centrales hidroeléctricas, ha construido en Venezuela, ha hecho turbinas para la Argentina, tiene una enorme trayectoria en esto, y se está dejando de lado, se le está dejando de lado y priorizando empresas chinas con menos experiencia, pero que como traen el financiamiento, traen el financiamiento y las cuotas, pero esas cuotas terminan siendo en dólares cuando nosotros podríamos fabricarlo en pesos, con lo cual ahí está la discusión. ¿Por qué estamos buscando financiamiento en dólares afuera y no financiándonos en pesos adentro? Bueno, eso es algo que, por eso te decía, es muy amplio, porque hay que discutir todo. Claro, el medio ambiente, debería ser abordado en forma interdisciplinaria, se me ocurre a mí, ¿no? Porque volvemos a esto de una Argentina agropecuaria casi al 80%, con muy baja industrialización, con mucha capacidad para producir un montón de cosas, pero también con una tradición de no me gusta lo argentino, prefiero lo de afuera, aunque sea peor. Sí, lamentablemente eso está bastante presente. Yo creo que lo que hay que también encarar, preguntarse hacia qué país estamos yendo, digamos. Estamos yendo a un país donde la población está cada vez más concentrada y donde los grandes centros urbanos cada vez tienen una mayor densidad poblacional y el territorio está despoblado. Y bueno. Cuando se estudia medio ambiente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por ejemplo, ¿esto se ve o se ocupan únicamente de la cuestión académica, de la cuestión que tiene que ver más del núcleo de la materia? Mira, mi formación en particular es en Ciencias de la Atmósfera, eso es de la Facultad de Exactas, y Exactas tiene un enfoque, al menos las carreras como meteorología, como física, como matemática, más hacia lo que tiene que ver con lo técnico y lo específico de esa formación. Quizá en las carreras ambientales o las que estudian en agronomía tienen también un abordaje, pero en general, y esto, no es un problema solo de la UBA, sino que la academia tiende a cortar disciplinariamente todos los temas y a no hacer ningún tipo de abordaje integral, digamos. Hay un conocimiento totalmente fragmentado en donde muchas veces no tenemos cómo articularlo o no nos dan las capacidades para poder relacionarnos con otras áreas y poder articular en un pensamiento que sea un poco más englobador, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, a tu criterio, los problemas más severos que tiene la Argentina en medio ambiente? Y yo creo que hoy el principal problema que tenemos es la soja, por un lado por lo que está generando, pero por otro por el alto grado de dependencia que tenemos, o sea, la dificultad de abordar la problemática. Digamos, la cantidad de intereses que se pueden ver afectados
cuando uno aborda ese problema. Hoy, digamos, estamos contaminando el suelo, la red de pueblos fumigados está planteando que hay entre 5 y 6 veces más casos de cáncer en los pueblos que están siendo fumigados que en las poblaciones que no. Digamos, o sea, hay efectos de malformaciones, de cáncer que ya están probadas, que se tapan muchas veces. Digo, por citar un ejemplo, cuando Andrés Carrasco, a través de sus investigaciones, planteaba los efectos dañinos del glifosato, el que entonces ministro de Ciencia y ahora también ministro de Ciencia, Lino Barañao, trató de desacreditar esas investigaciones y trató de que algo que era información científica perdiese la validez porque porque afectaba políticamente. Afectaba económicamente también. Sí, también. ¿No? Y además a mí me espanta cada vez que leo que hay kilómetros y kilómetros de la Argentina inundados o los fuegos, ¿no? Parece casi una cita bíblica, el fuego, el agua, hace poquito las langostas en Chaco. Digo, estamos casi como una especie de maldición divina, ¿no? Y parecería, lo que pasa es que, bueno, yo creo que lo que tenemos que discutir es esto, hacia qué modelo de país vamos, cómo vamos a ocupar ese territorio, qué vamos a producir en el territorio, si vamos a seguir despoblando y aplicando el monocultivo y agrotóxicos que contaminan y que ya está probado que están contaminando las napas, están contaminando los ríos, están matando la diversidad de los suelos. Bueno, digo, esto, por otro lado, decías los problemas ambientales centrales, la minería en las zonas cordilleranas con cianuro está contaminando el agua, y digo, ¿de qué va a vivir la gente en esas regiones? A ese tema me voy a referir en breve, nada más te invito ahora a que escuchemos buena música de la mano de Leandro Sala, nuestro operador técnico. Cuando regresemos me gustaría, que nos dediquemos un minutito a la minería y qué es lo que está pasando, porque realmente lo que se escucha, lo que se informa en Buenos Aires es espeluznante, pero la gente que vive allá lo está viviendo y lo está sufriendo en carne propia. Buena música ahora. Regresamos y había quedado pendiente ahí una cuestión, Daniel, que tiene que ver con la minería. Lo que nos llega acá es una explotación feroz, pero también una explotación que está haciendo desastres en el suelo. Contale a la gente un poco de qué se trata esto. Sí, me parece, para entender de manera simple la problemática. Todos escuchamos hablar de cuando España explotaba el oro del Alto Perú, las explotaciones mineras, y cómo se llevan el oro y la plata. Bueno, esos grandes yacimientos de oro y de plata que había van en decrecimiento, y lo que se explota ahora son, digamos, montañas con contenido de oro de menor concentración, que para que sean rentables hay que explotar, digamos, hay que dinamitar gran parte de esa montaña, diluir toda esa roca en agua con cianuro y a través de un proceso de lixiviación extraer, digamos, un barro donde está contenido ese oro y después separarlo. ¿Para qué usamos nosotros hoy el oro? Y bueno, las aplicaciones con una finalidad que no sea suntuaria son ínfimas. Mayormente es para que sigan acaparando oro las potencias que se dedican a esto. No sirve para nada más. Hay usos, pero creo que es alrededor de un 5% del oro se usa para utilizaciones tanto médicas como de investigación, usos no suntuarios, digamos. Correcto. Mayormente el oro es un uso suntuario o un valor que se almacena, digamos, una divisa, con lo cual se almacena y es un respaldo a las monedas en última instancia. Ahora, lo que estamos viviendo es que este tipo de explotaciones se extendieron en la zona cordillerana de nuestro país, y como está sucediendo en otros lugares del mundo, generando un impacto ambiental muy severo, no solo por lo que genera el dinamitar estas montañas, sino sobre todo por la contaminación del agua que está produciendo, porque hay agua con cianuro. En los últimos 4 meses hubo alrededor de 3 derrames en las minas en San Juan, 3 derrames de cianuro. Sí, que se vierte sobre el agua que después va a consumir la población. La población, los animales que después van a ser consumidos. La agricultura. Claro, la cadena es infinita en ese sentido, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este tipo de explotaciones? Y bueno, como no hay un proyecto de país industrial que genere trabajo para la población, se termina generando una encerrona en donde, digamos, se tiene de rehén a la población que depende de ese puesto de trabajo, porque ¿qué puedo decir si yo necesito trabajo y lo único que lo está generando es ese tipo de minería? Bueno, voy a volcarme a decir, y no me queda alternativa. Ahora, hay otro tipo de minería, y bueno, había
hay minería aún hoy que se hace en condiciones mucho más razonables, que no implica la utilización de cianuro principalmente y que por supuesto tiene un impacto sobre la montaña que se está dinamitando, por supuesto tienen un impacto ambiental pero que es mitigable. ¿Y entonces por qué crees que se utiliza la otra? Bueno, porque es la que se está imponiendo a nivel global como la forma de extraer oro y seguir acaparándolo en las grandes potencias, digamos. Lo que vivíamos en el siglo XVI y XVII y las potencias coloniales, si bien hoy no existe más, está reformulado, digamos. Hoy no habrá colonias y países imperiales, pero hay países centrales y países periféricos y los que determinan la política tienden a ser los centrales. Pero no es una actividad que genere muchísimos puestos de trabajo tampoco, la minería. Genera, sí, en algunas provincias tiene un impacto importante. La provincia de San Juan tiene un impacto importante porque mueve la metalurgia, por ejemplo, que es otra industria que genera mucho trabajo. Y que son este tipo de explotaciones tiene un efecto multiplicador que se estima por 5, o sea, cada industria que fabrica instalaciones de acero para la minería está generando por cada puesto de trabajo 5 más de los que van a trabajar en el vehículo que la va a transportar, el almacén que va a proveer. Sí, los puestos de trabajo indirectos, digamos. Exacto. Bueno, ese tipo de actividades son relevantes en provincias donde están cada vez dependen más de eso, digamos. La minería en sí se puede llevar adelante de diferentes maneras. Nosotros elegimos o dejamos que elijan la del cianuro. ¿Qué se puede hacer desde la Universidad de Buenos Aires, desde el estudio mismo, desde la academia, para intentar revertir esta situación? ¿Qué se te ocurre que se puede hacer? Y yo creo que hay que revisar por qué no estamos explotando. La explotación minera, cuando se planificaba antes, se planificaba pensando en cuál era el uso que se iba a dar a lo que se estaba explotando y cómo después se iba a industrializar esto. Cuando pensábamos en el general Sabio haciendo la prospección y enviando a Luciano Catalano, que fue un importante intelectual del radicalismo, pero que además fue un químico que se dedicó mucho a la geología y a hacer la prospección de todo el noroeste argentino y encontrar todos los minerales. Y venía de toda la corriente del pensamiento nacional de Mosconi y de Sabio. Bueno, ellos cuando pensaban en los minerales, pensaban en la explotación del mineral y en su industrialización. Por eso cuando encontraron el hierro en Palpalá, pensaron en cómo hacer un alto horno para industrializar ese hierro y para generar no solo valor agregado, sino un desarrollo genuino. Cómo desde la explotación del mineral de hierro hasta la fabricación de los caños sin costura, de los rieles, cómo se iba a integrar una industria que generara además un poblamiento. Porque ¿qué pasa en Palpalá cuando cierra Altos Hornos Zapla? Bueno, el impacto en esos lugares es enorme, feroz. Es enorme. Bueno, por eso siempre insisto yo desde estos micrófonos con el abordaje interdisciplinario de cada una de las cuestiones, ¿no? Digo, la minería, vos lo acabas de decir muy bien, con la metalurgia hay que hacer, pero para poder utilizar eso y no simplemente sacarle a la tierra. Y hablando de abordajes interdisciplinarios, ¿cómo se te ocurre que podemos hacerlo o cómo debería ser ese abordaje en aspectos, por ejemplo, en bosques, en glaciares? ¿Qué es lo que deberíamos focalizar? ¿En qué deberíamos focalizarnos, no? Y me parece que es central pensar si vamos a conservar un bosque, qué vamos a hacer ahí, o no solo cómo vamos a conservarlo, sino de qué van a vivir las personas que estén ahí, ¿no? Que es esto, me parece que la interdisciplinariedad también tiene que ver con pensar las problemáticas del ambiente y de las personas y del pueblo, todo junto, y pensar en cómo se resuelve la fuente de trabajo, cómo se resuelve el transporte, cómo se resuelve el cuidado del ambiente, todo de la mano. Entonces, si vamos a cuidar una zona protegida, esa discusión creo que hoy está viva en muchos lugares, más allá de que quizás esté avanzando con la frontera de la soja. Si uno va, por ejemplo, al Chaltén, es una discusión muy viva ahí, en lo que es el sudoeste de la Patagonia, porque tenemos grandes yacimientos de agua, como es el lago Buenos Aires a la altura de los Antiguos, como es el lago Viedma a la altura del Chaltén, como es el lago Argentino más al sur, en donde hay grandes superficies de agua que podrían dar vida a muchas personas que vivan alrededor de eso. Pero bueno, si pensamos en poblar ese territorio, si pensamos en que ahí viva más gente, y bueno, ¿de qué va a vivir esa gente? Entonces tenemos que pensar en el cuidado de ese ambiente que afortunadamente lo tenemos y no está intacto, pero está en muy buenas condiciones de conservación. ¿Cómo vamos a hacer para que las personas puedan vivir ahí
pero estén conservando el ambiente. Bueno, eso no creo que hay que pensarlo, muchas veces se piensa solo desde un abordaje del turismo ambiental, y eso es bueno, pero eso no alcanza para pensar un país, ¿sí? Entonces me parece que hay que pensar todas las cosas, hay que pensar el modelo productivo, hay que pensar qué va a producir las personas que estén ahí y cómo van a interactuar con el ambiente. Y me parece que en la interacción sociedad-ambiente y en la interacción del trabajo y la sociedad y el ambiente, ahí está lo interdisciplinario que hay que abordar para pensar en cómo vamos a hacer para repoblar nuestro territorio, o para poblarlo, digamos, cómo vamos a hacer para generar puestos de trabajo y cómo vamos a hacer para que esto no impacte negativamente o impacte lo menos posible en el ambiente. Y hablando de impacto negativo, me imagino que todo ese pensamiento que vos acabas de describir tiene mucho que ver con quien lo lleve adelante, que son los diferentes investigadores, por ejemplo, del CONICET. Y me parece que en ciencia y técnica la Argentina tiene una deuda pendiente, por lo menos en estos últimos 2 años. ¿Cómo ves esa situación? Y ahora la situación es verdaderamente preocupante porque el incremento de recursos que se había visto en el sector y la expansión que tuvo el sector en los últimos 10, 12 años, se está viendo seriamente afectada porque, digamos, se cuartan las perspectivas. Desde que se recortó la entrada de los ingresos a carrera de investigador el año pasado, las perspectivas de entrar al CONICET para mucha gente se redujeron. Y no solo eso, digamos, en general en el Estado, en todo el sistema científico-tecnológico, que no es solo el CONICET, sino que también es el sector nuclear, en donde muchos de los proyectos se han visto afectados, en el sector defensa, en donde muchos de los trabajos que se venían desarrollando con INVAP también se coartaron, como fue el proyecto SARA, como es el tema de los satélites, digamos, todo el sector se está viendo afectado en general por la reducción del Estado que se está llevando adelante. Y en particular en el caso del CONICET quizás es lo más evidente porque también fue lo que más visibilidad cobró a partir de la toma que hubo del ministerio a fin del año pasado. Nosotros con los compañeros de la agrupación Rolando García estuvimos participando de esta toma y ahí cobró mucha visibilidad la problemática. Hay una deuda importante porque hoy en particular porque se está viendo una retracción muy fuerte en el sector y las perspectivas de vivir, de ser, digamos, de la ciencia y la tecnología se están achicando. Se están achicando porque se reduce la industria y en un país sin industria no hay tecnología. Se están achicando porque los recursos para la ciencia se están recortando y en un país donde no hay recursos, digamos, uno como científico no va a poder tener un futuro. Entonces es muy serio, pero además de esto, de esta reducción presupuestaria que se viene viviendo, también lo que es creo y creemos con los compañeros, lo hablamos mucho, es lo que hay una deuda es discutir cuál es el rol de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Digamos, cuál va a ser el rol, cuál va a ser su inserción. Digamos, nosotros no queremos una ciencia y una tecnología para publicar en revistas internacionales y nada más. Y no por desmerecer la publicación internacional, que muchas veces genera un prestigio para un grupo y también, digamos, habla de la calidad de un trabajo, sino porque si solo estamos detrás de las temáticas que se nos plantean a partir de esas publicaciones y estamos perdidos. Tenemos que plantear nuestras propias metas y pensar a la ciencia y la tecnología en el marco de metas nacionales y de un proyecto de país que nos pertenezca, digamos, no de estar copiando modas que se imponen en otros países con una intencionalidad determinada. Y ahí hay una deuda también grande de la comunidad científica y de la comunidad académica de entender que son sujetos de política. Claro. Porque no estamos al margen de la política y lo que investigamos no está al margen de la política, sino todo lo contrario. Muchas veces está más determinado de lo que creemos. De hecho, se lee claramente una contradicción entre esto de querer ser parte del primer mundo, de insertarse nuevamente en el mundo y por otro lado el recorte para la ciencia y la técnica, ¿no? Sí, y sobre todo con la centralidad que está cobrando la ciencia y la tecnología en el mundo hoy. O sea, estar insertos en el mundo y no pensar en la ciencia y la tecnología y no darle un rol central. ¿Y por qué crees que pasa eso? Y porque ya lo dijo el presidente, nosotros vamos a ser el supermercado del mundo. Para ser el supermercado del mundo no hace falta mucha ciencia y tecnología. Bueno, depende a qué góndola vayas, ¿no? Porque si vas a la góndola de ciencia y tecnología la vas a encontrar por lo menos bastante vacía. Él plantea que pasemos de ser el granero a ser el supermercado, lo cual implica industrializar productos alimentarios. Y bueno, hay una ciencia y tecnología para la industrialización de los productos de la agroindustria que tiene un gran desarrollo en nuestro país, pero que no incluye fabricar satélites, digamos. No incluye fabricar radares, no incluye hacer barcos, no incluye fabricar trenes. No es necesario todo eso para un modelo que esté pensando en cómo industrializar nada más que
productos agropecuarios. Y nosotros, teniendo una gran tradición en eso, digamos, podríamos estar emprendiendo otras metas y planteándonos otros objetivos nacionales. Rusia se está planteando que para el 2030 toda la producción agropecuaria de Rusia sea agroecológica, ¿sí? Entonces están planteando producir alimentos orgánicos, pero a una escala nacional, y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Rusia, una de las principales potencias del mundo. Bueno, la Argentina está en condiciones de plantearse desafíos de esas magnitudes porque tiene las capacidades humanas, tiene las capacidades técnicas. Lo que faltaría es la voluntad política y un conjunto de fuerzas sociales y políticas que estén dispuestas a llevar adelante ese proyecto. Te invito a que hagamos una pequeña pausa para conocer qué es lo que está sucediendo allí en Aduba. Cuando regresemos, me gustaría también que charlásemos sobre esto que acabas de decir, ¿no? Orgánico contra transgénico, si es que se puede plantear de esa manera. Pero ahora el informativo de Aduba, aquí en la 87.9 de la radio de la Universidad de Buenos Aires. La Cátedra, un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Servicio informativo. Después de 4 meses de arduas negociaciones en conjunto con todos los gremios de base, la Federación de los Docentes de las Universidades, de la cual Aduba forma parte, acordó ir a la firma de un nuevo acuerdo paritario con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Algunos puntos destacables son la recomposición del nomenclador docente y el sostenimiento de la garantía salarial incrementada por cargo y no por persona. Aduba invita al primer Congreso Mundial Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. El mismo se llevará a cabo los días 24 y 25 de agosto en el Auditorio Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. La inscripción se realiza en forma online. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Retomamos la charla con Daniel Anaya, meteorólogo graduado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de aquí de la Universidad de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo planteamos? ¿Es un Boca River, orgánicos contra transgénicos? Y mira, es un poco, algunos lo van a plantear en esos términos. Yo creo que lo que hay que pensar es, más que el orgánico contra lo transgénico, hay que pensar en clave de soberanía alimentaria. Digamos, hay que pensar en clave de tener la capacidad de decidir como pueblo de qué nos queremos alimentar. Y hoy vemos que nuestra, digamos, la mesa de los argentinos hoy tiene mucha menos variedad y tiene mucha menos calidad que la que supo tener. Y esto tiene que ver con que se nos impuso un modelo de explotación agropecuaria y un modelo de país que no contempló nuestra soberanía alimentaria. Con lo cual creo que pasa por rediscutir principalmente la soberanía alimentaria. Y sí va a ser necesario replantearnos si queremos una producción transgénica cuya eficiencia dicen que es mayor que es la de los productos, digamos, que no están transgénicamente modificados, pero... A ver, ¿mayor producción implica mayor salud? No. No necesariamente. Digamos, es como pensar que mayor crecimiento implica mayor desarrollo y no viene una cosa atrás de la otra. Creo que lo que tenemos que pensar, como te decía, en clave de soberanía alimentaria, es, así como se hizo durante la década del 40, en donde se pensaba a la alimentación y a la salud de la mano, ¿sí? En los hospitales públicos teníamos campañas para que se coma verdura, se coma fruta y para que haya una alimentación saludable de la población. Bueno, eso es pensar también la salud, ¿no? Pensar en qué nos alimentamos. Y en ese sentido me parece que es pensar cómo ponemos todo el conocimiento científico-tecnológico que hay, ya sea el de modificación genética o el de mejoramiento de plantas, no a través de la modificación genética, sino del seguimiento que se hace muchas veces, cómo podemos todo ese conocimiento al servicio de la soberanía alimentaria y no digamos de la modificación para ser más resistente a cada vez más pesticidas, y un modelo que ya está mostrando que no era tan eficiente y que al cabo de un tiempo empieza a tener efectos secundarios como malezas que se hacen resistentes, cada vez la necesidad de usar más pesticidas, costos que se van incrementando y que empiezan a poner en duda la sostenibilidad de ese modelo. Y en riesgo la salud de los ciudadanos, ¿no? Porque ahora hace muy poquito tiempo apareció una noticia de que iban a bombardear a las frutas y las verduras con ionización gamma o algo muy similar a esto, que tenía que ver con la idea de que duraran más tiempo. Digo, esto también va de la mano de ese supuesto desarrollo que va en contra de la salud.
Sí, en realidad las prácticas de radiación sobre alimentos se llevan adelante hace tiempo y van por otro lado. ¿Qué estamos comiendo, Daniel? Me parece que claro, ¿Qué estamos comiendo? Exactamente. Esa es mi pregunta. ¿Qué es ¿no? lo que estamos comiendo y qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos que puede generarnos las modificaciones genéticas en plantas, donde hay muchos procesos de transferencia horizontal de genes que ni siquiera son conocidos, digamos que no hay estudio que pueda abarcarlos y no sabemos las modificaciones que generan como consecuencia esta cosa, ¿no? Digamos, hay una ciencia buena y una ciencia que se oculta, ¿sí? La ciencia que se levanta es la de que la modificación genética es la solución a los problemas del hambre en el mundo, y la otra ciencia, la que se oculta, es la que cuestiona que esto sea tan así, ¿no? Bueno, me parece que también ahí hay una deuda de la academia de dejar de soslayar algunas áreas del conocimiento en pos de otras con una intencionalidad política clara. Y bueno, muchas veces bajo un manto de asepticidad, digamos, de que somos asépticos, de que no nos afecta la política, y en realidad estamos haciendo política. Cuando priorizamos un área del conocimiento y dejamos de lado otra. Te voy a leer textualmente lo que dijo el ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, porque no lo entendí y quizás vos me puedas ayudar. Dice que estamos pasando del modelo de estudios de impacto ambiental al de estudios ambientales estratégicos. ¿Qué significa eso? Y mira, esto va de la mano de toda una movida de las transnacionales que viene desde los 60 a los 70 a partir de la Revolución Verde, de, bueno, tratar de tapar un poco los defectos nocivos sobre el ambiente que tiene este tipo de explotación. Y tiene que ver con esto de la responsabilidad social empresarial y una serie de medidas que van tomando las transnacionales para tratar de lavarse un poco la cara y tratar de ocultar el impacto negativo del sistema, ¿no? De este sistema transnacional, y tratando de hacernos creer que si ellos cuidan el ambiente va a ser suficiente. Digo, tenemos las propagandas de las gaseosas y las bebidas en la televisión que dicen que usan menos plástico ahora en las botellas, como si eso fuese cuidar el ambiente. Digamos, cuidar el ambiente, lo que no es sostenible es un modelo en donde en su momento teníamos países colonias y países imperiales que se apropiaban de la riqueza. Eso ya no está vigente, entonces ahora han diseñado otros mecanismos de transferencia de recursos, ¿sí? Las transnacionales vienen a hacer un poco eso, son un mecanismo más allá de la producción, son un mecanismo de transferencia de recursos de la periferia a los países centrales, y eso es ambientalmente insostenible. Porque no podés estar extrayendo recursos de un país y llevándolos a otro permanentemente sin que eso provoque un cisma social y además genere un impacto ambiental desfavorable. Y todas estas medidas que vamos a ver y los cambios de nombre y de esto una política de las transnacionales para lavar su imagen, sabiendas de que tiene una imagen negativa, ¿no? Y de que todos sabemos lo que hacen. Ahora PepsiCo está echando gente y argumenta inviabilidad de esto, lo otro. Lo que van a hacer va a ser importar todo, porque no les importa que los argentinos tengamos trabajo, porque son transnacionales que tienen su casa matriz en otro lado y poco les importa. Ni siquiera es un empresario que va y hace su negocio y guarda la plata en un banco y esa plata queda girando acá, digamos. Vienen a tratar de obtener la mayor ganancia para pasarla a dólares y llevársela, digamos. Y eso es un proceso de fuga de divisas que lo dijo la expresidenta Cristina en un discurso. En los últimos 10 años, cuando ella habló, se habían pagado $200.000 millones de deuda externa y se habían fugado del país alrededor de $200.000 millones más, principalmente por las transnacionales o por empresas nacionales que operan como una transnacional y que la riqueza que se genera, la ganancia que producen en la Argentina, la convierten en dólares y la fugan al exterior. Con lo cual no hay proceso de desarrollo posible mientras toda la riqueza que producimos en nuestro país se esté fugando al extranjero, digamos. Eso no es inviable, Ahí, bueno, ahí entra lo ambiental por lo insostenible de un modelo así, y entra, bueno, lo financiero porque, digamos, ahí la deuda externa juega un papel que muchas veces se queda oculto, pero que en realidad es un mecanismo que les permite al país obtener divisas para que se puedan fugar, no para otra cosa. Y que inevitablemente repercuten en lo social. Y sí, totalmente. En lo social y en lo ambiental. La relación de la sociedad con el ambiente termina siendo esto, ¿no? ¿Existen? Y si existen, me gustaría saber cuáles son mecanismos específicos para acciones proambientalistas. Y yo creo que, digamos, nosotros al menos tratamos de impulsar una alimentación más consciente. Creo que la militancia política es una forma también de discutir el ambiente, si uno lo hace con esa perspectiva.
porque hay que discutir el modelo de país y hay que discutir, como te decía, para discutir el ambiente tenemos que discutir el modelo productivo y tenemos que discutir el poblamiento. No podemos seguir hacinándonos en ciudades. Ahora están construyendo departamentos de 18 metros cuadrados en un país como la Argentina, que está despoblado. Entiendo que lo hagan en Japón, pero en la Argentina construir un departamento de 18 metros cuadrados y venderlo a decenas de miles de dólares no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que discutir. Si vamos a discutir cómo mejorar el ambiente, ¿sí? Y si vamos a discutir cómo reubicar nuestra población, reubicarnos y empezar a producir de vuelta. Hay mucha gente que, bueno, también que nosotros lo hacemos, separar la basura, producir localmente, tratar de generar alguna producción, pero bueno, sobre todo es pensar cómo se están articulando también las cadenas de valor. Si hoy vas a un supermercado, posiblemente encuentres productos alimenticios importados de Bélgica o de países europeos, que también es un despropósito en nuestro país ver este tipo de cosas. Sí, un país que además tiene la capacidad de producción de alimentos para 400 millones de personas. Somos 40 y una gran cantidad sufre la falta de alimentos. Pero la Argentina está como cualquier país inmerso en lo global, ¿no? Y se habla globalmente del recalentamiento, y esto ya no es solamente de la Argentina. ¿Cuáles son las consecuencias de un recalentamiento global? Algunos plantean que, bueno, como primera instancia, el aumento del nivel del mar. En realidad no se sabe, estas cosas, digamos, son todas hipótesis porque tampoco se corrobora, digamos, estrictamente. No es que hay una unanimidad en la comunidad científica al respecto, y tampoco se sabe a ciencia cierta qué es lo que podría suceder. Lo primero que se plantea es esto del aumento del nivel del mar y cambios en el clima en las distintas regiones. Algunas regiones que podrían pasar a ser más lluviosas, otras más cálidas. Lamentablemente en estas cosas, como te decía antes, quizá nuestras posibilidades se reducen porque no somos de los que más están calentando el planeta y no tenemos para hacer mucho más que tratar de dar el ejemplo y tratar de mostrar cómo se podría sostener un país de una manera sostenible y digamos, amigable con el ambiente. Amigable con el planeta. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido hoy aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires, pero no me quiero despedir sin antes preguntarte, estamos en julio, se supone que estamos en invierno, hoy hace 24 grados. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, la semana que viene ya refresca de vuelta. Bueno, entró aire caliente y bueno. ¿Estás seguro que refresca? Sí, por supuesto. La semana que viene va a refrescar. ¿Saco tapado? Sí. Daniel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Señores, les agradezco muchísimo, como siempre, que estén del otro lado del receptor todos los domingos a las 9 de la mañana, firmes allí para escuchar La Cátedra, este programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. No me queda más que despedirlos y agradecerles como siempre. Chau, pásenla lindo.